Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro nos toca, mis hermanos. Espero que tengan su Biblia lista, su cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesiten para sacar el máximo provecho de este estudio. Estaremos viendo 11 versículos el día de hoy. Es una carta que nos llena de instrucción, es una carta llena de sabiduría, nos da dirección hacia dónde debemos avanzar como iglesia, y es interesante de que en pocos versos podemos sacar bastante contenido. Así que primera de Pedro capítulo 4, yo estoy usando la Reina Valera 1960, es la Biblia que siempre he usado, la que tú tengas. En una ocasión le preguntábamos a alguien, recuerdo, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿No? Hablando de las interpretaciones. Y él decía, la que tú lees, esa es la mejor. Así que la que tengas y la que leas, mi hermano, esa es la que te va a formar y te va a edificar a través del poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Muy bien, versículo 1 del capítulo 4, dice Pedro acá: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿no? Así que Cristo ha padecido, nosotros debemos tener una forma de pensar similar a la de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, y esto tiene que ver con la identidad, y es con la identidad con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármate, ¿no?, del mismo pensamiento. El creyente, mi hermano, mi hermana, está llamado a tener una actitud similar a la de Cristo. Esa actitud que Cristo tuvo ante el sufrimiento. Así que Jesús padeció en obediencia al Padre, y su sufrimiento fue ese camino hacia la victoria sobre el pecado y la muerte, ¿no? Así que de una forma similar, de una forma igual, nosotros como creyentes debemos estar preparados mentalmente y espiritualmente. Y esto es importante porque muchas veces decimos que estamos dispuestos a entregar la vida por nuestro Señor, ¿no? Pero a veces somos temerosos siquiera de anunciar el Evangelio. Imagínate un momento de crisis grande donde nuestra vida está en juego. Así que será necesario que nosotros también nos vayamos preparando de antemano para cuando las circunstancias se presenten, nosotros ya estamos fortalecidos. Esa es la idea del apóstol acá escribiéndonos: armaos, ármate, vete fortaleciendo, vete haciendo a la idea, ¿no?, de este mismo pensamiento. Así como Cristo padeció, tú y yo, mi hermano, como creyentes vamos a padecer también. De una manera igual, de una manera similar, los cristianos debemos estar preparados como nuestro Señor Jesucristo, de una forma mental y de una forma espiritual, para poder enfrentar el sufrimiento como parte de este proceso de santificación. Sí, mi hermano, lo escuchaste bien. El sufrimiento también nos va santificando, ¿no? Ármense es la palabra que usa acá Pedro, con este pensamiento. Es una disposición de imitar a nuestro Señor Jesucristo en esa área del sufrimiento, ¿no? No solamente en la gloria, no solamente en la bendición, sino también en la entrega y en el sufrimiento. Imitemos a nuestro Señor así también. Entonces este primer versículo nos apunta hacia la identidad, esta identidad que tenemos con Cristo a través del sufrimiento. Y mira lo que continúa diciendo este versículo. Este tiene bastante información. Versículo 2. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. El sufrimiento produce esa ruptura con el pecado. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El sufrimiento, mi hermano, cuando se enfrenta con fe, va a producir esta separación del pecado. O sea, no significa esto que el creyente va a alcanzar la perfección sin pecado, sino que ha roto con el dominio del pecado sobre su vida. Eso es lo interesante del sufrimiento. El sufrimiento
nos prueba, pero también nos purifica. Y purifica a la misma vez nuestra fe también. Y de esa manera ayuda al cristiano a dejar atrás todas las pasiones carnales. Este es un llamado a vivir con una nueva perspectiva. Pedro está llamándole a la iglesia a vivir con una perspectiva diferente, donde hay prioridades. Y las prioridades ya no son los deseos personales, sino que es la voluntad de Dios. Muy, muy interesante, ¿no? Versículo 2, dice Pedro aquí: para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y de una forma muy clara nos lo presenta ahí Pedro, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. La concupiscencia es este deseo que tiene todo ser humano de hacer lo malo. Todos tenemos el deseo, nuestra naturaleza se inclina a hacer lo malo. Esa es la concupiscencia. Pedro está diciendo ahí que no vamos a vivir conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay un cambio, hay una transformación. Esto es seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y no vamos a seguir nuestros deseos. No hay tal cosa de que lo que el corazón te diga. No, el corazón es engañoso y es mentiroso, dice la Escritura. Así que es lo que la palabra de Dios dice. La vida del creyente, mi hermano, mi hermana, debe estar guiada por la voluntad de Dios y no por nuestros impulsos carnales. Esto va a implicar una transformación radical en nuestras prioridades y nuestras motivaciones. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más te importa a ti, mi hermano? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es aquello que prende la chispa dentro de ti? Eso es a lo que Pedro se está refiriendo aquí en este cambio y transformación que debe haber en nosotros. Y vamos a tener que hacer esa transformación radical. El tiempo que resta, dice la expresión acá en este versículo 2. Mi hermano, tú y yo no vamos a estar en esta tierra para siempre y no sabemos en qué momento partiremos. Es una referencia a este tiempo que resta, es una referencia a la brevedad de la vida terrenal. Tenemos una vida eterna, pero acá tenemos una vida breve. Y esa brevedad de la vida necesita ser usada sabiamente para glorificar a Dios. Debemos vivir conforme a su voluntad. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Vivir conforme a su voluntad se convierte en el propósito superior ahora de cada día en cada creyente, abandonando así, egoísmo y buscando la obediencia a Dios, ¿no? Muy bien, mira lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya suficiente, dice Pedro, con la vida pecaminosa que llevábamos antes para continuarla. No, ya suficiente. Ese es el llamado a renunciar de una forma definitiva a nuestra vida pasada de pecado. Esa es la exhortación de Pedro. Dejar atrás de una forma definitiva toda esa vida de pecado que antes llevábamos, ¿no? Antes de conocer a Cristo, nuestras prácticas y algunas que acá menciona Pedro, la lascivia, embriagueces, orgías, idolatrías, una vida centrada en el placer, muy, muy alejada de Dios. El texto nos está llamando a reconocer que ya se ha perdido suficiente tiempo en esa vida antigua. Y ahora es el tiempo de vivir en santidad. El arrepentimiento entonces va a incluir cortar completamente con esas prácticas que antes teníamos. El arrepentimiento incluye cortar completamente con las prácticas que nosotros antes teníamos. Ese es el llamado de Pedro aquí, a reconocer que ya suficiente tiempo se ha perdido. Ya la vida pasada, ya echaste a perder bastantes años de tu vida. De aquí en adelante, haz un arreglo, haz un ajuste, cambia tus prioridades, ten un enfoque diferente. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en santidad. Versículo 4. Dice, a estos les parece, está hablando de los gentiles, ¿no? Dice,
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se les hace extraño a ellos porque eran nuestros amigos, eran con los que pecábamos juntos, éramos con los que hacíamos las maldades juntos, y ahora que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, ahora les parece extraño que no estemos en las mismas cosas. Ahora les parece cosa extraña, dice que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y no solamente, sino que os ultrajan. El cambio de vida del creyente. Debemos hacer resoluciones en nuestra vida. Y estas resoluciones en tu vida van a traer persecución. Eso es lo que pudiéramos entender que Pablo está mencionando aquí. Por una vida en santidad te va a traer persecución. El cambio de vida del creyente va a provocar, mis hermanos, incomprensión y va a provocar rechazo por parte del mundo. La santidad es incómoda a los que siguen viviendo en pecado. Y Pedro reconoce que los cristianos sufrirán burlas, ¿no? Van a sufrir críticas, así que eso no te debe extrañar a ti, mi hermano. Vas a sufrir burlas, vas a ser criticado, posiblemente seas perseguido porque no participas en los mismos pecados de los demás. Sin embargo, esto confirma de que has sido apartado para una vida diferente. La oposición debe ser esperada, y eso también debe ser soportado con firmeza y con gracia. El poder de Dios nos acompaña y nos sustenta en eso, mi hermano. Así que no te asustes cuando la persecución toque a las puertas de tu casa. Eso está confirmando de que tú has sido elegido por Dios. Muy bien, versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un juicio. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. La justicia divina, esta justicia es universal, no es local, no es solamente para unos, es universal y es definitiva. Todos, dice acá, ¿no? Los que viven y los que ya han muerto. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos, pero también va a juzgar a los que ya murieron. Nadie escapará del juicio de Dios, ni siquiera aquellos que parecen salirse con la suya en esta vida. Este principio trae consuelo a nosotros como creyentes, más en los momentos de persecución. Esto nos recuerda que Dios es el juez supremo que va a hacer justicia, y a su vez es una advertencia seria a todos aquellos que rechazan el evangelio. Así que, mi hermano, alégrate y evalúate. Si eres tú de los que rechazan el evangelio, bueno, será mejor que cambies de dirección, porque el juicio de Dios viene, el juicio de Dios se acerca, el juicio de Dios es certero. Ha sido prometido, y lo que Dios promete lo va a cumplir. Versículo 6. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Este versículo es interesante. Nos muestra que el evangelio trasciende, en cierto sentido, la muerte, ¿no? Ok, este versículo ha sido interpretado de varias maneras, pero el contexto que estamos leyendo sugiere, o nos muestra, nos da a entender, ¿no? Que se está refiriendo a los creyentes que escucharon el evangelio cuando estaban vivos y ahora ya murieron, ¿no? Aunque ellos fueron juzgados en carne como todos los hombres, es decir, ellos quizá murieron ellos murieron ya físicamente, pero espiritualmente están vivos delante de Dios. Estos son creyentes que defendieron la fe y ahora están muertos, que murieron físicamente, y ese es el juicio para los vivos, como lo presenta el versículo 6. Esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero para el Señor están vivos. El Evangelio tiene poder eterno, mis hermanos, y su efecto no termina con la muerte física. Están en espera nuestros hermanos que ya murieron, están en espera de aquel gran momento de la resurrección. La esperanza de vida eterna, mis hermanos, nos lo viene a reforzar este pasaje también. Una esperanza que todos aquellos que hemos creído llevamos y mantenemos firme, ¿no? Así que, mi hermano, mi hermana, no permitas que las amenazas, que el miedo te detenga, te congele, sino que continúa abrazando la verdad de Dios. Vamos a pasar al versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velen en oración. Es una vigilancia espiritual a la que nos está llamando aquí el escritor. En este caso es Pedro, ¿no? Una vigilancia espiritual ante el fin de todas las cosas. Es muy cierto de que llegará el fin. Y es muy cierto de que el fin está cerca. Y eso debiera motivarnos a nosotros y a todo aquel que sabe esta verdad a vivir una vida sobria. Eso es lo que Pedro está intentando despertar en nosotros. Esta realidad, el juicio, el fin, todo se está acercando. Cada día que pasa es un día que estamos más cerca de ese momento. Por lo tanto, los días que nos quedan de vida deberíamos de nosotros vivirlos vigilantes, vigilando, sobrios, vivirlos en oración. La sobriedad implica dominio propio. ¿Sabe? La persona que está ebria está dominado por algo externo, está manejado, en este caso el alcohol. El que está sobrio tiene control, tiene dominio propio, y a eso es a lo que está apuntando esta palabra. No necesariamente a la persona que ha dejado el alcohol o le está diciendo al alcohólico que deje el alcohol. Está hablando en general todas aquellas cosas que pudieran manejarnos y en las cuales nosotros hemos perdido el control. Nos está llamando al dominio propio, a la claridad mental, a la claridad espiritual, a una vida alejada de esos excesos. A eso es a lo que nos está llamando. Pedro también dijo que es necesario velar en oración. Estar atentos, en otras palabras, a la voluntad de Dios. Mantener esta comunión constante con el Señor. Estar preparados, esperando ese gran regreso de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de temor, sino que se trata de vivir con el propósito, pero con un sentido y un tremendo sabor de urgencia. Y esas son las palabras de Pedro. Está poniéndole urgencia a nuestro comportamiento, a nuestras responsabilidades, mientras esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, mi hermano, y cada día que pasa es un día que se acerca, que nos acercamos más a ese momento. Entonces velemos y mantengámonos sobrios y velemos en oración, atentos a la voluntad de Dios. Versículo 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahora bien, entre ustedes, ¿cómo debe ser la conducta entre ustedes? El amor ferviente, dice acá Pedro, que cubre multitud de pecados. Este es un amor activo, este es un amor ferviente, dice ahí, ¿no? Es un amor intenso, es un amor constante. No es sentimentalismo, ¿ok? Sino que esta es una entrega práctica donde buscaremos el bien del otro. ¿Sabes? El amor al otro es cuando tú buscas el bien del otro. Y cuando tu amor es mayor que la falta que te han hecho, es posible el perdón de ese pecado o de esa falta. Por eso esto no es un sentimentalismo a lo que Pedro nos está llamando, sino que nos está llamando a esta entrega práctica que busca el bien del otro. El amor cubre pecados. En este sentido, lo que Pedro nos está anunciando o promoviendo es el perdón.
la reconciliación, la restauración en las relaciones. En nuestras comunidades cristianas, el amor es ese vínculo perfecto que permite la unidad, a pesar de las fallas y de las diferencias entre nosotros. El amor es lo que permite la unidad, a pesar de las fallas y a pesar de las diferencias. Es el reflejo del amor de Dios. El amor que perdona, el amor que restaura. Gloria sea a nuestro Señor. Versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Muy claro el mensaje. La hospitalidad debe ser parte de la conducta del creyente. ¿Sabes? En el contexto en que Pedro está escribiendo, en aquel entonces, las personas que iban de un pueblo a otro, a veces les agarraba la noche en el camino, tocaban alguna puerta para que les permitieran pasar la noche ahí por seguridad, ¿no? Quizá el dueño de la casa podría servirle algo de comer, darle una bienvenida, ¿no? Darle un lugar donde descanse, donde duerma, para que al día siguiente retome su camino. ¿Por qué? Porque la noche es peligrosa, hay ladrones, hay animales salvajes, pueden matarle, esta persona puede perder la vida. No estamos en una sociedad como la que estamos hoy, donde muchos tienen la posibilidad de tener un automóvil, moverse fácilmente de un lugar a otro. Hay más seguridad, hay policía en las calles, o hay mayor seguridad. Obvio, hay lugares donde hay peligro, pero en el contexto que Pedro lo está hablando es en ese contexto. Pero debe haber una aplicación también para la iglesia. No porque vivamos en un ambiente diferente quiere decir que estos pasajes no tienen sentido, porque acá Pedro está haciendo una exhortación doble. Dice que seamos hospedadores y que no murmuremos. A veces pudiéramos usar el bien de hospedar para murmurar. Pienso yo en algunas aplicaciones. Quizá le abro la puerta a alguien en mi casa y lo que hago es murmurar con esa persona de alguien más, ¿no? Otra cosa pudiera ser de que le abra la puerta a la casa a esta persona y ya que se fue me quede murmurando de la estancia en mi hogar de esta persona. Pedro está diciendo: haz el bien y asegúrate de no dañarlo con el pecado, en otras palabras. Versículo 10 y versículo 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Todos hemos recibido un don. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pablo lo menciona muy bien allá en su primera carta a los Corintios. Todos hemos recibido algo de parte de Dios para ponerlo al servicio de los demás. Pedro está llamando a esa responsabilidad a la iglesia. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, ministrelo, lo que quiere decir es póngalo al servicio de los otros. ¿Cuál es ese don que Dios te ha dado? Ponlo al servicio de los demás. Así como lo que tú recibiste. No todos han recibido lo mismo. Decía Pablo en su manera sencilla para explicar esto, decía: somos un cuerpo donde algunos son ojos, otros son oídos, otros son brazos, otros son pies. Todos tenemos una función que no es igual a la de otro, pero es necesaria para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Así que a eso es a lo que Pedro está refiriendo cuando él menciona que cada uno ha recibido un don según ese don que ha recibido, mientras a los otros como buenos administradores. Hay que manejar bien lo que Dios nos ha dado. Dice que seamos esos buenos administradores de la multiforme. Multi quiere decir varios y forme está refiriendo a la forma. Las diferentes formas de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado de diferentes maneras a través de los dones. Cada don es una muestra de la gracia de Dios. Y como hay diferentes dones, quiere decir
que esa es la gracia de Dios en diferentes formas, la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí nos está dando algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a los dones, dice, ¿hay alguno que habla? Bueno, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Hay alguno que ministra o que sirve? Bueno, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un llamado a este peligro que todos corremos de quedarnos con la gloria de las cosas que nosotros hagamos, cuando la gloria le pertenece solamente a Dios. Debemos usar entonces nuestros dones espirituales para servir y para glorificar a Dios. Dios le ha dado a cada uno de sus hijos un don específico con ese propósito: edificar a la comunidad de fe. Esto no es nada más para lucirte. Esto no es para que vean tus capacidades. No, esto es para servir. Ya sea hablando, digamos, como lo que estoy haciendo aquí, enseñando, ¿no? O exhortando. De pronto alguien tiene el don de la exhortación. Bueno, si es hablando en estas dos formas que pusimos de ejemplo, como enseñando, exhortando, bueno, hágalo bien. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si vas a exhortar, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Si vas a enseñar, enseña la verdad de Dios. O sirviendo es el otro ejemplo que usa acá Pedro, ¿no? Si vas a servir, o sea, si vas a estar ayudando, si vas a estar dirigiendo, si vas a estar liderando, por ejemplo, se debe hacer con humildad y se debe hacer con dependencia del poder de Dios. El fin, mis hermanos, el fin último de cada uno de estos dones es el servir en la iglesia y glorificar a Dios a través de Jesucristo. Esa es la verdadera espiritualidad a la que Pedro nos está llamando: servir con lo que Dios nos ha dado para su gloria y para el bien de los demás. Estos principios que acabamos de aprender, mis hermanos, son una bonita guía práctica para nuestra vida cristiana. También nos revelan esto que aprendimos el día de hoy: una profunda teología de la santidad de Dios, del sufrimiento, de la vida de comunidad y de la esperanza eterna que debemos tener. 4 aspectos importantes que vimos en medio de toda la explicación que tuvimos en estos 11 versículos, ¿no? La teología de la santidad, la teología del sufrimiento, la teología de la comunidad y la teología de la esperanza eterna. Por si quieres dar algún estudio bíblico, ahí hay estos 4 temas. Así que, mi hermano, espero que haya sido de gran bendición lo que aprendimos el día de hoy. Habló a mi vida, estoy seguro que ha hablado a la tuya. Y bueno, te exhorto a que continúes viendo los videos que ponemos constantemente en este canal. Tenemos bastante material, estamos leyendo la palabra de Dios. Lo único que nos interesa es anunciar la palabra de Dios. Lo único que queremos es mostrar la palabra de Dios, la sencillez para acercarnos a ella, aunque las exigencias son grandes. Pero mi hermano, no estás solo, porque el Espíritu de Dios es el que te fortalece, te guía, te ayuda para que puedas cumplir la santa y perfecta voluntad de tu Creador y de tu Salvador. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por esta pequeña porción que leímos el día de hoy. Nos permitiste acercarnos a tu palabra con libertad y hablaste directo a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras acciones, a nuestro corazón. Ahora ayúdanos a responder con fidelidad, con honestidad, con entrega, con sacrificio, para que así seamos esa tierra donde la semilla cayó y produjo al 100 por 1. Gracias, Padre, por estos momentos y por cada uno de los hermanos que nos ven a través de estas pantallas. Bendíceles donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Recuerda que estamos los miércoles y los viernes
a las 7 de la noche aquí. Los domingos tenemos videos también donde presentamos el servicio dominical, así que no te los pierdas. Dale un like a este canal, a este video, compártelo a tus amistades. Diles que aquí hay un lugar donde juntos podemos estar aprendiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.